Muchas gracias. Buenos días a todos. Señor diputado provincial de la Diputación de Pontevedra, señor director general de ECA, representantes de ECA, profesores, alumnos y todos los que están conectados en esta apertura de curso. Es para mí un honor tener la lección inaugural de este insólito curso 2020-2021. Me alegra especialmente que esta inauguración se celebre en Vigo, ciudad donde he nacido, como decía Paula, donde vive parte de mi familia y a la que sigo yendo siempre que puedo. De hecho, me gustaría muchísimo estar ahí presente, pero la situación de Madrid con la pandemia me lo impide. Me gustaría muchísimo porque para mí ECA es una gran institución que merece todo el apoyo que le podamos dar y que bien sabe que cuenta con el apoyo de la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Jesuita de Madrid, de la que soy desde hace más de 8 años rector. A diferencia de casi todas las demás instituciones, estos meses tan atípicos que hemos pasado para ECA han sido meses de continuación en su actividad e incluso de intensificación de sus acciones. El alumnado ha continuado desarrollando su formación a su ritmo y en su casa, porque la tecnología avanzada de ECA, propia de la educación a distancia, lo que se conoce como el sistema ECA, se basa en el uso de los elementos interdependientes que han seguido funcionando a pleno rendimiento: el material didáctico, la clase grabada y la acción tutorial. En estos tiempos de pandemia, en los que los modos de relacionarse y las formas de estar y de hacer se han visto tan alteradas, la educación a distancia y la atención deslocalizada se ha visto ciertamente revalorizada. Solo un par de datos que a mí me impresionan para poner de relieve la labor de ECA. Estamos hablando de una institución de un recorrido de más de 56 años en los que ha atendido a 2,5 millones de personas en España, África y América. Por ejemplo, a lo largo del año pasado, en los cursos y en los programas de intervención social, han estado acompañados por ECA 68.000 personas. Son cifras ciertamente impresionantes, más cuando se piensa en tantas personas como hay detrás de estos números, que gracias a ECA han podido elegir su camino. Les invito ahora a mirar el fenómeno totalizante y de alcance mundial que estamos atravesando. Tiene forma de vórtice, alrededor del cual se han movilizado todas las estructuras, contradicciones y potencias de este mundo. Todo se ha visto afectado y reorientado por esta enfermedad mundial. Ha generado situaciones en las que se ha puesto de manifiesto la grandeza humana y las fortalezas donde apoyarnos, pero también ha dejado de ver lo peor. La pandemia ha acelerado procesos y ha servido de catalizador de tendencias que en mayor o menor medida ya estaban en marcha. Ha afectado a las experiencias más íntimas y familiares, pero también a las relaciones internacionales y a los procesos electorales. Y está provocando desde hace meses una persistente y masiva destrucción de vidas y de tejido económico y social, además de traumas en la población por las pérdidas y por los cambios obligados en las relaciones. También está provocando déficits en la formación de las generaciones más jóvenes que amenazan con convertirse en auténticos problemas. Y todo una partícula de código genético, no le podemos llamar ni siquiera ser vivo, minúscula y aparentemente insignificante, con una capacidad portentosa de diseminación y contagio que está poniendo en jaque al ser humano. Ni el presidente de la nación más poderosa de la Tierra se ha librado de sentir en propia carne la fragilidad de la vida humana que necesita ser cuidada.
Aunque es verdad que a la hora de los cuidados el nivel de atención de unos y otros difiere radicalmente. Al presidente de Estados Unidos le habrán atendido no menos de 30 médicos con todos los tratamientos, tanto probados como experimentales, y a muchos millones de personas, pues la atención brilla por su ausencia. Ante el COVID o la COVID aparece la conciencia de vulnerabilidad a un nivel micro, es decir, la que afecta a cada una de las personas. Pero también se vuelve experiencia común y compartida la conciencia de vulnerabilidad del planeta entero, la que podríamos llamar, o a mí me gusta llamar, la macrovulnerabilidad. De hecho, toda la humanidad está siendo puesta a prueba. Pues bien, para superar los destrozos de la pandemia, se ha puesto de moda la palabra reconstrucción. Es una palabra que en estos meses ha sido usada de forma corriente en los medios de comunicación y que ha estado presente en las infinitas conversaciones que mantenemos sobre cómo superar los terribles efectos de la COVID-19. Hubo una comisión en el Congreso, poco exitosa, por cierto, que se llamó de Reconstrucción Social y Económica. Y anteayer, el presidente del Gobierno y el Gobierno en pleno presentó un plan de recuperación, transformación y resiliencia que quiere movilizar 500.000 millones de euros. Personalmente, sí que le he dado crédito a la palabra reconstrucción, porque es tan destructiva y totalizante la pandemia que nos va a exigir reconstruir. Pero siempre me ha parecido mejor ponerla al lado de otros términos como recuperación o reactivación, pues afortunadamente no todo va a tener que ser reconstruido. Hay cosas que más bien tendrán que ser reactivadas o recuperadas. Lo que pasa es que, viendo cómo van las cosas, pareciera que algunos, para conseguir la reconstrucción, antes tienen que pasar por la demolición. Demolición de fundamentos de la vida personal y social. Voy a tres frentes brevemente que para mí ilustran este peligro que trato de señalar. Uno atañe al orden constitucional y se refiere, por tanto, a la estabilidad de la sociedad. Otro al derecho de la vida y afecta al núcleo de la dignidad de la persona. Y otro a la incapacidad de buena parte de nuestros políticos para dialogar y ponerse de acuerdo. El primer frente, a mi entender, puede socavar el prestigio y la legitimidad de las instituciones básicas del Estado. Pero si se minan los pilares del pacto constitucional y si se daña irreparablemente el marco jurídico político, creo que hablar de reconstrucción social y económica va a ser retórica hueca, por muy buen marketing que la rodee. Ya pueden llegar a España ingentes flujos financieros de la Unión Europea que sin estabilidad institucional y confianza pública, la ansiada prosperidad inclusiva y sostenible se puede ir alejando cada vez más de nuestro horizonte. Es preciso recrear redes, redescubrir valores y regenerar instituciones, pero no destruirlas. Otro gran asunto destructivo se refiere a la erosión de la cultura de la vida. Sé que la conciencia de gravedad de esto es menos compartida por el conjunto de los ciudadanos, en parte porque durante años se ha ido creando una opinión pública favorable al derecho a elegir una muerte definida, a mi juicio impropiamente, como digna por el hecho de ser elegida. Pero mal negocio es golpear el derecho a la vida, fundamento de todo orden jurídico y de todo derecho, incluido de la libertad humana. Cuando han muerto miles de personas, en muchos casos dejadas a su suerte, y muchos padecen la situación postraumática de haber enfermado o sufrido pérdidas de seres queridos, sin poder acompañarlos y despedirlos decentemente, en lugar de entonar un mea culpa por cómo les hemos fallado y de hacer propósitos firmes por defender la vida humana,
se atizan otras brasas. Mal cimiento, a mi juicio, para reconstruir. Y el tercer frente es la crispación política y el frentismo que impide diálogos verdaderos para adoptar acuerdos necesarios. La inmensa mayoría de los ciudadanos demanda concordia y cooperación. Pedimos que se alcancen acuerdos reconociendo que exigen legítimas diferencias en los puntos de vista y también sobre cuáles pueden ser las medidas para afrontar el futuro. Pero la gravedad de la situación exige unidad en las cuestiones de fondo y respeto y colaboración entre todos. Especialmente, se deben evitar dualismos que simplifican falsamente los problemas y generan siempre frentismos. Desoír la petición casi unánime de un nuevo consenso de reconstrucción, tal como se está haciendo por buena parte de nuestros políticos, es un despropósito que nos puede llevar a la ruina si no se para pronto. Es verdad que hay municipios y regiones del país que sí han practicado el diálogo y el encuentro, y es justo celebrarlo y agradecerlo, porque es signo de liderazgo de servicio de las personas con visión del bien común. A mi juicio, un mapa de la recuperación a medio plazo incluye prácticamente todas las dimensiones de la sociedad y obliga a una capacidad de mirada sistémica, estratégica y profunda, porque hablamos de una reconstrucción integral. Debe movilizar a la sociedad civil para que cale en la gente, active sus fuerzas más creativas y genere una sociedad resiliente, proyectando un nuevo espacio público de bienes comunes que integre a la administración pública con los entes de titularidad no pública en un nuevo contrato ecosocial, un nuevo marco colectivo que ponga en el centro el cuidado en la vida personal y social. Quiero decir que esto se da de bruces contra medidas que pudiesen pretender, por ejemplo, perjudicar la capacidad de propuesta de la iniciativa social en materias educativas. No solo las entidades de titularidad pública contribuyen al bien de la sociedad. Creo que se nos pide e impone las sinergias entre el Estado y la sociedad civil, como bien sabe y bien practica ECA. Pero la reconstrucción necesaria no es solo social, es también personal. Una sociedad se renueva si las personas lo hacen. Debemos hacer examen de conciencia personal y colectivo sobre qué vida llevamos. Es a las personas a quienes compete el desarrollo de actitudes morales fundamentales en la convivencia, como la justicia, la honradez, la veracidad, que no puede esperar de otros o de ser delegadas en las instituciones. Hay una llamada a un estilo de vida más sencillo, más solidario, más profundo. Una llamada a pensar sobre lo que es esencial y, por tanto, a alterar en cierto grado la escala de valores de la propia vida y de la sociedad. Pero la pandemia proporciona no solo una discontinuidad para repensar y revalorar la vida personal y pública, sino que causa y está causando grandes traumas en la gente. Un alto porcentaje de la población ha sufrido impacto psicológico severo que se manifiesta en preocupación, como mínimo, en angustia, en depresión, en abulia. Hay un dato impactante. Casi un cuarto de los españoles no puede afirmar positivamente que su vida tenga sentido y un alto porcentaje de la población dice que no siente paz y armonía interior. Además, hay estimaciones fidedignas que hablan de que una buena parte de los sanitarios ha desarrollado síntomas compatibles con la depresión y la ansiedad. Nos encontramos, pues, ante una situación postraumática que padecen en distintos modos y grados quienes han enfermado, han cuidado, han sufrido pérdidas de seres queridos o están sufriendo destrucción del empleo y de las empresas. Y que también las padece con mayor o menor intensidad la inmensa mayoría de la población
en quien ha impactado este drama. La imposibilidad de despedirse de un ser querido en el momento final de la vida ha dejado secuelas en un número muy elevado de personas que necesitarán apoyo para superarlas. Las familias que tenían a sus mayores en residencias y han fallecido han sufrido experiencias internas muy complejas. Nos encontramos también con personas que se han visto superadas y por miedo e incertidumbre no han podido o no han sabido acompañar a sus seres queridos. Y eso les puede causar remordimientos que hay que poner bajo la mirada de la reconciliación y en procesos que ayuden a ello. Una comprensión integral del duelo personal y colectivo que debemos afrontar requiere símbolos y ritos de elaboración y de cierre que nos humanicen. Los ritos hacen habitable el tiempo, lo ordenan y ayudan a que los eventos tengan sentido. Como ha escrito en su última obra el filósofo coreano afincado desde hace décadas en Alemania, Byung-Chul Han, en La desaparición de los rituales. A través de ellos experimentamos corporalmente la comunidad y se puede producir la reconstrucción personal y colectiva. Es preciso promover espacios de acogida, de escucha mutua, de reconocimiento personal, de acompañamiento fraterno, donde podamos compartir palabras capaces para desvelar el misterio que ha estado presente en el tiempo de la pandemia y que quiere revelarse como fuente de vida y esperanza también en medio del dolor y del sufrimiento. Es necesario custodiar la memoria de la experiencia vivida en su verdad e integridad. La memoria, por supuesto, de las víctimas, pero también la memoria de quienes han derrochado generosidad, algunos dando incluso su propia vida. Para construir en profundidad y para poder reconstruir en profundidad, es preciso mantener el recuerdo de lo vivido y extraer sus enseñanzas. Esa memoria supondrá el resorte necesario para afrontar el futuro y la instancia crítica que prevenga de manipulaciones. Y la reconstrucción, a mi modo de ver, también llama de una manera muy potente a la deliberación y al discernimiento en la reflexión ética. Aparecen nuevos desafíos que están por discernir. ¿Será la biopolítica el nuevo paradigma de la política en la era post-COVID? ¿Cuál será el rol de la digitalización en la salud? ¿Por dónde apuntan las peliagudas cuestiones de la protección de datos, de la ciberseguridad y de la resolución de conflictos? ¿Será posible un nuevo humanismo tecnológico caracterizado por la humildad, la transparencia y la reconstrucción de la confianza en la ciencia y en las instituciones? En el momento de actuar ha habido mucha reacción, pero yo creo que ha faltado mucha capacidad de reflexión. Se han detectado graves problemas de diseño en el modo de organizar y de actuar. Por ejemplo, se han impuesto restricciones dilemáticas que ponían a la población entre extremos como vida y muerte, en vez de seguir enfoques problemáticos que apreciaban la complejidad y permitían arbitrar soluciones ponderadas. Las implicaciones de este modo dilemático de razonar se aprecian como probablemente ningún otro en un caso paradigmático que se transformó en problema durante la pandemia o durante lo más crudo de la pandemia y que parece que se ha resuelto. La casi absoluta exclusión del acompañamiento de la asistencia espiritual durante el proceso de morir de muchos pacientes. Muchos de nuestros conciudadanos han muerto solos y sin asistencia espiritual, porque la solución ha sido aplicar una regla general de manera taxativa para todos los casos, obviando la mínima reflexión acerca de las posibilidades de haber facilitado un mínimo acompañamiento o asistencia espiritual o humana que se consideran como secundarios e incluso como prescindibles. Sucumbiendo al dilematismo, se bloquea la reflexión, la deliberación y se imposibilita el discernimiento.
De la crisis sanitaria también forma parte una noción espeluznante de utilidad social, convertida por algunos agentes en criterio para tomar decisiones sobre la atención clínica de las personas enfermas y descartar algunas de ellas. Ha quedado la impresión de que se establecieron el rango de edad o la discapacidad como criterios para excluir a las personas de la atención hospitalaria, sea porque así se ha procedido, sea porque no se ha sabido comunicar lo que se iba a hacer. Y ahora conviene hacer una crítica seria y rigurosa de lo que se ha hecho y de cómo se ha hecho a fin de prepararse correctamente para escenarios futuros. Por ejemplo, el escenario que esperamos que sea inminente de la administración de la vacuna. Sí es duro que el virus ataque con mayor letalidad a los más mayores. Aún lo es más darse cuenta de cómo nuestra sociedad ha fallado clamorosamente a la hora de atenderles, acompañarlos y salvarles. Lo que pasa es que la catástrofe de la pandemia en la residencia de mayores y personas dependientes no deberá convertirse, creo yo, en un arma de generalización y crítica indiscriminada, sino en un revulsivo para discernir cómo mejorar el modelo de atención a nuestros mayores y ver cómo, si dicen algunos expertos, existen modelos más comunitarios que puedan evitar el desarraigo y la gentrificación. Tenemos obligación de intentar transformar el dolor en oportunidad para humanizar la atención. La pandemia, en mi opinión, llama a desarrollar y humanizar más el sentido ético de las sociedades en su conjunto y especialmente en los centros de decisión que afectan a la salud y a la vida. Y esto tiene que ver con favorecer una cultura del encuentro que rompa frentismos y tienda puentes, que genere diálogos para alcanzar consensos de reconstrucción y de reactivación. Y si miramos al ámbito económico y al empleo, lo que encontramos es poco esperanzador. La paralización casi total de la actividad económica durante los meses de confinamiento, junto al hecho de que lleve meses a medio gas, está provocando inevitablemente una crisis económica durísima, que afecta a las personas, a las familias, a muchas, pero especialmente a las más vulnerables. Empresas que se ven obligadas a cerrar sus puertas, miles de trabajadores autónomos para los que está siendo imposible mantener abiertos sus pequeños negocios. Esperamos que los ERTEs puedan salvar parte del desempleo, pero se está produciendo un fuerte aumento en el número de personas que pasan a quedar sin empleo, empujando a miles de familias a situaciones económicas muy difíciles y generando en esas personas una inseguridad enorme sobre su futuro laboral. Hay señales evidentes que apuntan a un importante aumento de la tasa de riesgo de pobreza y de desigualdad social. Y es muy probable que se produzca un aumento de gran magnitud en la exclusión que llamamos severa, que de ningún modo lo deberíamos permitir. Ante esto, es tiempo de reconstruir, apostando por la prosperidad inclusiva y sostenible a la que legítimamente aspiramos. Y ello pide, como vuelve a decir el Papa Francisco en su última encíclica recién salida, que la política no se subordine a la economía, pero eso sí, que sea una política que busque el bien común y que ponga a las personas en el centro. Una política que tenga la justicia y la equidad social como criterios que presidan su acción. Que todos dirijamos nuestros esfuerzos a no dejar a nadie atrás. Tierra, casa y trabajo para todos, porque la justicia social exige poder ser participantes activos, todos, en la vida de la sociedad, constructores de ciudadanía universal, empezando por la local. Y esto, en nuestro entorno, hoy por hoy dista mucho de la realidad que encontramos. Pedir que la política recupere espacio sobre la economía no implica en absoluto rechazo de la economía ni de sus actores. Hay que asumir que el sistema económico de mercado no se podrá sostener ni hacer sostenible el mundo si las corporaciones no se hacen más sociales y ecológicas.
Es necesario un cambio estructural en la cultura de las compañías para que éstas tengan una idea integral del ecosistema social. Compañías que se dirijan a la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, en toda la cadena de valor, desde los lugares donde sus proveedores extraen materias primas hasta el reciclaje tras el consumo por parte de sus clientes últimos. La mayor parte del desempleo se va a sufrir entre los jóvenes y entre las personas mayores de 45 años, expulsadas de sectores de empleo en destrucción, reestructuración o sin posibilidades de conversión. Es un hecho que el nivel formativo de un tercio de nuestros jóvenes y también de las personas inmigrantes es en nuestro país de los más bajos de la Unión Europea y que eso dificulta su empleabilidad. Porque es muy patente que la formación importa decisivamente a la hora de emplearse. Un dato que pocas veces se tiene en cuenta es que las personas con desempleo muestran algunas condiciones extremas de soledad. Según estudios llevados a cabo en mi universidad, entre los desempleados se triplica la falta aguda de compañía. Casi se triplica el aislamiento social extremo y la carencia de personas con las que poder hablar con confianza. Cerca del doble entre los grupos de parados respecto de los que tienen trabajo, dice que carece de amigos. La lucha contra el desempleo debe comenzar por impedir estos altos niveles de desconexión social y de sentimientos de abandono. Este aislamiento dificulta cualquier proceso de formación y activación en el que se pueda invertir. La recomunitarización y el acompañamiento social a las personas que sufren desempleo deberán formar el primer pilar de cualquier política de empleo. Pero aquí también hay otro pilar esencial: el acceso a la formación que movilice a las personas para que despierten sus capacidades y las puedan convertir en libertades. La formación se torna decisiva en la empleabilidad y todos los esfuerzos por conseguir que la gente se desenganche de sus estudios han de ser, por impedir que la gente se desenganche de sus estudios, han de ser muy apoyados. ECA se encuentra entre las importantes instituciones que ponen condiciones para que las personas puedan recibir una educación de calidad a distancia, para que todas las personas puedan desarrollarse integralmente y ganar el futuro con la educación y las capacidades que a través de ella se consiguen. Ciertamente ECA es una oferta de valor que se ve consolidada y reforzada en estos tiempos tan críticos, porque pone a la persona en el centro como protagonista y porque pone el objetivo del crecimiento personal en su casa, personal e integral, en sus casas, como su gran objetivo. Porque asume la tarea educativa como una participación en la construcción de una sociedad plural, respetuosa y solidaria, con un modelo de educación liberadora, humanizadora y propiciadora del diálogo intercultural e interreligioso y del componente ético y de conciencia ciudadana. Promueve los derechos humanos, la solidaridad nacional e internacional, el respeto por y defensa de la naturaleza y el medio ambiente, y la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres. En fin, es una propuesta para combatir las situaciones de creciente desigualdad económica y con un paradigma educativo basado en un modelo activo y participativo para lograr el aprendizaje significativo. Porque no viene de mal recordar aquí la máxima principal de la educación, que no es tanto que enseñemos, sino que las personas aprendan. Si miramos un poco las características del modelo educativo de ECA, encontramos unas grandes ventajas. El sistema modular que permite incorporarse a los alumnos en cualquier momento del curso y elegir las asignaturas que quieren cursar en ese momento, de modo que la educación o la formación se adapta a las circunstancias personales de cada uno. La oferta multicanal, semipresencial, de plataformas educativas, de redes sociales,
WhatsApp, de distintos, de móvil, de aprendizaje ubicuo, con contenidos formativos desde un enfoque multicompetencial y de atención de 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, centros que rompen la barrera espacio-temporal. Especialmente reseñable me parece el valor asignado a las tutorías como espacio de acompañamiento donde no solo se resuelven dudas y se orienta o se recogen trabajos de evaluación y se desarrolla la evaluación continua, sino donde se acompaña de verdad a las personas. La metodología de trabajo de ECA está basada en las teorías ecosistémicas que ponen en valor las alianzas en el ámbito geográfico y territorial de actuación, con los servicios sociales, con los equipos de orientación de los centros educativos, con las ONGs, como es el caso de Entre Culturas, que al comienzo se mencionaba, y que hace posible un trabajo colaborativo y vertebrador donde se resalta y se pone en el centro a las personas para su proceso de construcción y de transformación. El ecosistema, en fin, que puede favorecer y favorece un pacto ecosocial. Si esta es la realidad de ECA, también creo que hay que echar una mirada a cómo esta pandemia ha puesto en jaque y ha hecho responder al conjunto de la educación en los distintos niveles, también en los niveles universitarios. Durante el confinamiento, los centros han mantenido en gran medida la actividad educativa en las diferentes asignaturas, pero también sabemos que se han destapado diferencias muy importantes que tienen que ver con la brecha digital y con las condiciones socioeconómicas. Muchas acciones se han puesto en marcha para garantizar la equidad y adaptarse a cada estudiante, para salvar la brecha digital y para buscar creativamente alternativas. La acción tutorial, el acompañamiento emocional a estudiantes y familias han sido muy importantes, pero tienen que seguir siéndolo. Como también lo es la conexión de la comunidad educativa, la cohesión de los claustros de profesores, de asociación de familias, de equipos directivos y de la titularidad de los centros. La crisis ha desvelado lo mucho que tenemos por hacer y las diferencias que hay entre las familias a la hora de utilizar adecuadamente los medios tecnológicos. Las perspectivas a corto plazo están muy determinadas por las políticas educativas y por eso se requiere de una manera especial la participación de la comunidad educativa en la deliberación pública de las decisiones que se están tomando y que pueden poner en riesgo algunos valores fundamentales de la libertad y de la equidad educativa. Creo que es fundamental que las decisiones públicas en materia de educación cuenten con la suficiente deliberación democrática y la participación plural de los sectores de la comunidad educativa y que no nos precipitemos en los cambios legislativos. Y quiero enfatizar algo que para mí tiene también mucha relevancia. El aprovechar la experiencia para que nuestros niños y jóvenes extraigan de la pandemia lecciones de vida. Posiblemente ahí está la lección más fuerte y disruptiva que muchos podamos vivir a lo largo de nuestra vida, y no aprovecharla es una absoluta incongruencia. Saldremos de ella, de la pandemia, mejores o peores, según vivamos la experiencia. Y en efecto, la experiencia, me gusta recordar, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y por eso nos puede hacer mejores si elegimos el bien, o nos puede hacer peores si no acertamos a elegirlo. Aquí está el inigualable valor del discernimiento y la elección para la reconstrucción integral de las personas. También para la reconstrucción integral de la sociedad. Los chicos han tenido una experiencia de muerte. También han visto la solidaridad y acaso lo contrario. Han convivido intensamente con sus familias en condiciones excepcionales. Han tenido o han dejado de tener una experiencia de interioridad.
Han visto pensar sobre un hecho histórico desde distintas claves: la sanitaria, la ecológica, la internacional, la política. Han contemplado escalas de valores diferentes y han visto que hay formas de servir a la sociedad que no son solo las de los futbolistas o los youtubers o los famosos. Es preciso profundizar en todo lo que ha pasado para que se pueda transformar en experiencia. Esa es una vía magnífica de educación integral. Me atrevo a sugerir qué bueno sería implementar en los centros y en los programas esos espacios de especial reflexión y profundización dentro de esta dimensión general de la reconstrucción personal que implica el redescubrimiento de lo esencial. En definitiva, son las cuestiones, los valores y las cuestiones de fondo las que realmente nos van a permitir salir de esta crisis y reconstruir tanto el tejido socioeconómico como el capital humano y personal. Es precisa la renovación vital de la sociedad, de las personas, de las familias, de las colectividades en que participen, pero solo será posible si trascendemos la coyuntura actual para mirar el horizonte, si trascendemos las disputas superficiales para ponernos de acuerdo sobre los problemas de fondo, si nos comprometemos con lo local desde el compromiso y la amistad social que nos abre a la fraternidad universal con todos los seres humanos, y si no excluimos el cuidado de la tierra y de las generaciones futuras. Solo con este sentido de la elevación podemos auténticamente superar la crisis y salir mejores de lo que éramos y poner los medios para evitar que esta crisis o crisis de similares circunstancias vuelvan a dañarnos tan profundamente. Y en ello tiene un rol central la educación. La realidad que estamos viviendo tendrá consecuencias en la forma de organizar recursos humanos, formas de trabajar, en la necesidad de respuestas más integradas, yendo a lo esencial y estableciendo prioridades. Transversalidad, flexibilidad, creatividad son notas de la nueva cultura organizacional que deberán ir acompañadas, a mi juicio, de la integridad moral y de la transparencia. Se trata de ver qué prioridades nos reclama este momento y con qué acciones responder a las necesidades e interpelaciones de esta circunstancia y las secuelas que va a dejar. En el orden de la familia, del vecindario, de la economía, de la política, de la educación, de la cultura, de todo, también de la vivencia y la transmisión de la fe y, por supuesto, de la creación de espacios de interioridad en las personas. Termino. Pocas veces en la historia la humanidad ha cobrado tan deprisa conciencia de su enorme finitud y al mismo tiempo de su interdependencia y de la necesidad que tenemos de ayudarnos unos a otros. La nueva época que con pesadumbre ahora atravesamos, pero que ojalá pronto podamos dejar a un lado, nos invita a reconocer la bendita pertenencia común que nos hace hermanos, tal como propone el Papa Francisco en la encíclica que acaba de entregar al mundo. Me permito concluir mis palabras de esta lección inaugural del curso 2020-21 de ECA, que este año se celebra en Vigo, con una frase de la encíclica. Soñemos como una nueva humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Que todos los que participan y participarán durante este curso en cualquiera de las múltiples actividades educativas y sociales de ECA sean constructores de ese gran horizonte de fraternidad y de amistad social y que al comprometerse en él reciban esperanza. Muchas gracias.